¿Saben qué se siente cuando alguien cree que te destruyó y no sabe que fue él quien firmó su propia sentencia? Hoy les voy a contar la historia de una mujer que lo tuvo todo: el matrimonio, la casa, el futuro construido con sus propias manos, ladrillo a ladrillo, mes a mes, renuncia a renuncia. 8 años dándolo todo. 8 años trabajando doble turno, pagando cada renta, cubriendo cada deuda silenciosa, creyendo que construía algo real con alguien que la merecía. Y un miércoles cualquiera, a las 4 de la tarde, todo se rompió. Pero no de la manera que él esperaba. Él creyó que la había destruido. La sacó de su propia casa frente a toda su familia. La llamó loca. La llamó paranoica. La llamó obsesionada. Y sonrió mientras lo hacía, esa sonrisa de hombre que cree que ganó, que cree que la versión de los hechos que él eligió es la única que existe. Lo que él no sabía, lo que jamás calculó, es que ella llevaba 3 meses preparando exactamente ese momento. Cada estado de cuenta. Cada transferencia. Cada mensaje capturado en pantalla. Guardado. Documentado. Fechado. Organizado en un expediente que su hermana, abogada especialista en fraude matrimonial, tenía completo y listo. Mis amores, hay personas que confunden el silencio con la derrota. Esta historia es sobre lo que les pasa cuando se equivocan. Quédense, porque esto tiene de todo: traición, secretos de 4 años, una familia entera que llegó a hacer el show, y un final que ninguno de ellos vio venir. Y suscríbanse si no lo han hecho todavía, porque lo que les voy a contar hoy es exactamente el tipo de historia que se queda con ustedes. Vamos. Era un miércoles. Un miércoles sin nada de especial, sin lluvia, sin tráfico peor que el de siempre, sin ninguna señal en el cielo ni en el aire de que ese día iba a cambiar todo. Valentina Sánchez Herrera llegó al departamento más temprano de lo habitual, una reunión cancelada, un cliente que pospuso, y de repente las 4 de la tarde con el sol todavía alto. Valentina era asistente de administración, buena en su trabajo, ordenada, de esas personas que saben exactamente cuánto dinero entra y cuánto dinero sale. Tenía 34 años y 8 de ellos los había pasado en ese departamento del piso 7, en Narvarte, pagando cada centavo de la renta porque Héctor, el muy señor Héctor Ramírez Villanueva, nunca había podido acreditar ingresos estables. 8 años. Ella pagaba. Él vivía. Subió en el elevador pensando en cosas pequeñas, que había en el refrigerador, si quedaba café para la mañana siguiente, si Héctor había llegado ya. Pensando en nada importante, mis amores, porque ese era el tipo de vida que tenía: eficiente, organizada, ordinaria en la mejor manera que puede ser ordinaria una vida bien llevada. La puerta del departamento estaba entreabierta. Valentina se detuvo en el pasillo. Eso no era normal. Héctor siempre cerraba con llave, era casi un ritual en él, una pequeña insistencia que Valentina siempre había encontrado ligeramente exagerada. Esa tarde la puerta estaba entreabierta, con apenas 3 centímetros de separación entre el marco y el borde, y del interior llegaba el sonido de la televisión. Valentina empujó la puerta despacio. El departamento estaba en calma. La televisión sonaba, noticias, el volumen bajo. Ya al cuarto no llegaba ningún sonido. Dejó su bolsa en el sillón. Fue a la cocina a buscar agua. Y lo vio. Sobre la mesa, entre las llaves del carro y una servilleta arrugada, estaba el teléfono de Héctor. Encendido. Desbloqueado. Con la pantalla iluminada mostrando una conversación que Valentina no reconoció de inmediato. Se quedó de pie junto a la mesa. No era la conversación lo que la detuvo. Era la foto. Un niño. Tal vez 4 años, esa edad donde los niños todavía tienen la cara redonda pero ya empiezan a parecerse a alguien. Con los mismos ojos de Héctor, ese color café claro, casi miel cuando la luz les pega de frente, que Valentina había mirado durante 8 años y que ahora, en la cara de ese niño desconocido, se veía completamente diferente. No como algo familiar. Como algo que no debería estar ahí. El mensaje venía de un número guardado como Mari. Valentina lo leyó una vez. Andrés preguntó por ti. ¿Cuándo vienes? Lo leyó 2 veces. Y ahí se quedó, de pie, con la mano apoyada en la orilla de la mesa, sintiendo que el piso bajo sus zapatos era exactamente el mismo piso de siempre pero que algo en él había cambiado de consistencia. Como si de repente el mundo físico le pidiera que lo verificara. ¿Cuándo vienes? Yo no sé ustedes, mis queridas, pero a mí esa pregunta me rompió el estómago solo de escucharla. ¿No cuando tienes tiempo? ¿No cuando llamas? ¿Cuándo vienes? Con la naturalidad de quien sabe que hay un lugar al que ir.
con la confianza de quien sabe que alguien llega. Como si Andrés, ese niño de ojos café claro, tuviera la costumbre de preguntar. Como si hubiera preguntado antes. Valentina no tomó el teléfono. Mis amores, eso es lo primero que quiero que noten. No lo desbloqueó para seguir leyendo, no fue a buscar más mensajes. Había visto suficiente. En ese momento algo en ella entendió que lo que venía después no podía hacerse con las manos temblando. Fue al cuarto, tomó su bolsa de trabajo adicional y guardó en ella 3 cosas: su cargador, los audífonos, y el sobre con documentos del banco que tenía en el cajón de su lado de la cama desde hacía semanas. Fue al baño. Cerró la puerta. Se lavó la cara con agua fría, 2 veces, 3, hasta que la expresión que veía reflejada era la que ella necesitaba que fuera. Luego fue a la cocina. Se preparó un café negro en la taza grande, sin azúcar. Se sentó en la silla junto a la ventana. Y esperó. No tardó mucho. Valentina sabía los horarios de Héctor mejor que él mismo. Ese día llegó a las 5:12, lo que significaba que no tenía ningún plan especial para la tarde. La llave en la cerradura. El clic del seguro. La puerta abriéndose con ese sonido de siempre. Héctor entró con la energía de alguien que no sospecha nada. Despeinado, camiseta gris, los audífonos colgando del cuello. Sonriendo con esa sonrisa de hombre que cree que el día terminó bien. Se detuvo cuando vio a Valentina en la silla. ¿Ya llegaste? No te escuché. Llegué temprano, dijo Valentina. Y luego levantó la taza. Tomó un sorbo. Lo miró. ¿Quién es Mary? El cambio en la cara de Héctor fue milimétrico. Solo una fracción de segundo en que algo se tensó detrás de los ojos. Luego la sonrisa volvió. Más controlada, pero ahí. ¿Qué? Mary. La que tiene un niño con tus ojos y que pregunta cuando vas a visitarlos. Héctor rió. Una risa breve, con un poco de aire de incredulidad. Val, no sé de qué me estás hablando. ¿Estás bien? Y ahí estaba, mis amores. La primera pieza del mecanismo, la risa, la pregunta de si estaba bien, la negación tranquila de quien sabe que tiene tiempo. Valentina conocía esa secuencia. Héctor nunca perdía los estribos porque nunca los necesitaba perder. Simplemente hacía que la otra persona dudara de lo que había visto, de su propia memoria. Era su herramienta favorita y la había afinado en 8 años de práctica. Esa tarde no iba a funcionar. Déjame hacerte la pregunta de otra manera, dijo Valentina. La voz tranquila. La taza apoyada en la mesa. ¿Cuánto tiempo tiene Andrés Ramírez Torres? El apellido del niño. Eso sí lo movió, una contracción alrededor de los ojos, un milisegundo de silencio que duró demasiado. Luego Héctor metió las manos a los bolsillos. La postura del hombre que está reorganizando su versión. No sé de qué niño me estás hablando. Alguien te mandó algo para hacerte creer. Llama a tu madre, dijo Valentina. Lo interrumpió sin levantar la voz. Llama a quien quieras. Pero antes de que empieces a explicarme lo que yo vi en tu teléfono, dime quién es ese niño. Héctor la miró durante 3 segundos. Y sacó su teléfono. En 40 minutos llegaron 5 personas. Mis queridas, 40 minutos. No una hora, no al día siguiente. 40 minutos después de que Héctor marcó el primer número, el departamento de Valentina tenía visitas. La primera en llegar fue la señora Esperanza, la madre de Héctor, elegante como siempre, con un saco beige que nadie se ponía a las 5:30 de un miércoles ordinario sin haberlo pensado. La señora Esperanza tenía la elegancia de las mujeres que saben que están siendo observadas aunque no haya nadie mirándolas, y esa tarde entró al departamento de Valentina con la actitud de quien llega a poner orden en un asunto que le pertenece. Detrás llegaron los tíos, Ernesto y Jorge, hermanos del padre de Héctor, 2 hombres de más de 60 años que en 8 años de matrimonio nunca habían pisado ese departamento más de 3 veces. Llegaron juntos, con cara de circunstancias, como si alguien los hubiera sacado de una reunión para atender una emergencia. Luego el cuñado, Roberto, casado con la hermana mayor de Héctor, que vivía en Tlalpan y que normalmente tardaba 40 minutos en llegar a Narvarte. Llegó en 35. Lo que significa que salió inmediatamente. Y la prima. La prima Fabiola, que vivía en la Narvarte Oriente, 4 colonias de distancia, máximo 10 minutos caminando, y que llegó antes que los tíos, antes que el cuñado, antes que cualquier persona que tuviera que atravesar la ciudad. Fabiola llegó con una bolsa de tamales que nadie le había pedido y con la cara de quien lleva tiempo esperando exactamente este momento.
5 personas. En 40 minutos. En la sala de Valentina. Nadie le preguntó si podía entrar. Nadie tocó el timbre, Héctor los dejó pasar con su propia llave. Y cuando todos estuvieron dentro, con Valentina de pie junto a la ventana y Héctor sentado en el sillón central, empezó lo que solo se puede describir como una puesta en escena. Héctor habló primero. Lo hizo con esa voz que usaba cuando quería parecer razonable, baja, pausada, con pequeñas inflexiones de preocupación. Dijo que llevaba semanas preocupado por Valentina. Que el trabajo la había afectado más de lo que ella admitía. Que el estrés la había llevado a ver cosas que no existían, a interpretar situaciones de maneras que no correspondían a la realidad. Que él la amaba, pero que había un límite de lo que él solo podía hacer y que necesitaba el apoyo de su familia para ayudarla. Hizo una pausa. No quiero que esto se vuelva más difícil de lo que ya es. La señora Esperanza puso la mano en el pecho. Y lloró. No mucho, fue un llanto contenido, de esos que están diseñados para verse bien, para comunicar sentimientos sin perder la compostura. Sacó un pañuelo de la bolsa, uno de tela, bordado, mis amores, como si hubiera llegado preparada, y se lo puso en los labios. Pobre Héctor, dijo. En voz baja. Mirando a su hijo. Valentina la miró. Pobre Héctor, repitió la señora Esperanza. Esta vez un poco más alto. 2 veces, mis queridas. 2 veces. Ahí sentada en la sala de una mujer que llevaba 8 años pagando ese departamento, mirando a su hijo que acababa de organizar una asamblea familiar para evitar responder una pregunta directa, la señora Esperanza dijo pobre Héctor 2 veces. Como si alguien en esa habitación mereciera lástima. Como si el que merecía lástima fuera él. ¿Esto lo pueden creer, mis amores? Tío Ernesto carraspeó. Dijo que las parejas pasan por momentos difíciles. Que el diálogo era importante. Que Valentina debería calmarse antes de tomar decisiones que no pudiera revertir. El cuñado Roberto asintió varias veces, como si asentir fuera suficiente aportación. La prima Fabiola dijo que conocía a una terapeuta muy buena, que podía pasar el contacto. Y todos, miraban a Valentina. No con crueldad directa. Con algo peor, con esa mirada de quien ya decidió cuál es la narrativa y solo está esperando que tú la aceptes. La mirada de los 5 que llegaron a convencerte de que el problema eres tú. 8 años pagando cada metro cuadrado porque él nunca pudo acreditar ingresos estables. 8 años de renta, de gas, de teléfono, de mercado, de las emergencias pequeñas y las grandes. 8 años construyendo algo que ahora, en 40 minutos, 5 personas de apellido Ramírez habían llegado a decirle que era de ellos. ¿Qué habrían hecho ustedes, mis lindas? ¿Qué habrían hecho con esa puerta cerrada y esos 5 mirándolas? Cuéntenme en los comentarios. De verdad quiero saber. Porque lo que hizo Valentina, nadie en ese pasillo lo vio venir. Valentina tomó su bolsa. No dijo nada. No levantó la voz. No se despidió. No explicó nada. Se paró, cruzó la sala entre las 5 personas que la miraban, abrió la puerta, y salió. Valentina bajó en el elevador sin llorar. Eso es lo que necesito que entiendan de este momento, no lloró en el elevador. No lloró en el lobby cuando el portero la saludó de reojo. No lloró cruzando el estacionamiento con los tacones sobre el concreto frío. Se sentó en el carro. Cerró la puerta. Puso las 2 manos sobre el volante. Respiró. Y llamó a su hermana. Renata Sánchez Herrera. 32 años. Especialista en Derecho Familiar. Casos de fraude matrimonial y enriquecimiento ilícito en parejas con bienes a nombre de terceros. No por elección abstracta, por razones que la familia Sánchez Herrera nunca hablaba en voz alta pero que todas las mujeres de esa familia conocían bien. Renata atendió al primer tono. No hola. No qué pasó. Solo, ya. Y Valentina respondió, ya. Pon todo en marcha. Mis amores, ahora necesito contarles lo que pasó 3 meses antes de ese miércoles. Porque la historia que acaban de escuchar tiene una raíz que lo explica todo. 3 meses antes, Valentina encontró el primer mensaje. No el de Mari. No la foto de Andrés. Algo anterior, un fragmento borrado a medias, visible solo porque la eliminación había fallado en sincronizarse con la nube. Pocas palabras. Suficientes. Esa noche, cuando Héctor dormía, ella llamó a Renata. No para llorar. Para preguntar qué hacer. Renata escuchó. Hizo 3 preguntas.
Y luego dijo, no digas nada. No cambies nada. No confrontes, no le des ninguna señal de que sabes algo. Sigue exactamente igual que antes. Y pásame todo, estados de cuenta, movimientos bancarios, cualquier cosa fuera de lugar. Yo me encargo del resto. ¿Y si no es nada?, preguntó Valentina. Si no es nada, perdiste 3 meses siendo cuidadosa. Eso no te va a hacer daño. Valentina cerró los ojos. ¿Y si sí es algo? Si sí es algo, dijo Renata, cuando sea el momento, vas a tener todo lo que necesitas. De acuerdo. Y empezaron los 3 meses. Mis queridas, quiero que se imaginen lo que es vivir 3 meses así. Despertarse cada mañana junto a la persona que sospechas que te traicionó. Preparar el desayuno. Preguntarle cómo durmió. Cenar con él los martes porque los martes era costumbre y cambiar esa costumbre hubiera sido una señal. Reírse de las cosas de siempre. Y cada noche, cuando Héctor dormía o cuando Valentina se quedaba un rato más en la oficina con la excusa de un proyecto atrasado, abrir la laptop y trabajar. No en el proyecto atrasado. En el expediente. Valentina sabía leer estados de cuenta. Sabía la diferencia entre un gasto ordinario y uno que no encaja, entre una transferencia que tiene sentido y una que no lo tiene aunque parezca pequeña. Y había gastos que no encajaban. Con los estados de cuenta que Renata le pidió que solicitara formalmente en el banco, los números empezaron a decir cosas. Transferencias mensuales. Regulares, casi perfectamente regulares. Entre 3,000 y 8,000 pesos al mes. A una cuenta en Monterrey. Valentina le pasó los números a Renata. Renata tardó 4 días en responder, necesito todo lo que tengas de la cuenta compartida del último año. Y la escritura del departamento, si la tienes. Valentina la tenía. Estaba en el cajón de su lado de la cama, a nombre de Valentina Sánchez Herrera únicamente, porque el crédito lo había tramitado ella sola antes del matrimonio. Se la mandó esa misma noche. 2 semanas antes del miércoles del celular, Valentina se quedó en la cocina hasta las 2 de la mañana revisando los últimos documentos. El café ya frío al lado, los papeles en 3 pilas sobre la mesa, la lámpara pequeña encendida para no despertar a Héctor. En algún momento de esa noche, mientras revisaba el 13º estado de cuenta consecutivo con las mismas transferencias en las mismas fechas, Valentina se dio cuenta de que ya no sentía nada en particular. No tristeza. No rabia. No la urgencia de llorar que había tenido las primeras noches. Solo una claridad extraña, casi tranquila, de quien lleva tiempo mirando los números y ya sabe lo que dicen. Apagó la lámpara. Guardó los papeles. Se fue a la cama. Héctor dormía. Valentina se acostó a su lado y cerró los ojos. Y pensó, ya casi. Lo que Renata construyó eran 4 años de transferencias mensuales. 48 meses. Entre 3,000 y 8,000 pesos al mes, en total, 642,000 pesos. A una cuenta de Bancomer en Monterrey, Nuevo León. A nombre de Mariana Torres Espinosa. Mariana Torres Espinosa. 30 años. Empleada de una boutique en San Pedro Garza García. Y madre de un niño de 4 años llamado Andrés. Andrés Ramírez Torres. El apellido del niño lo decía todo. Renata también había localizado los registros de la consultoría, una empresa registrada a nombre de Valentina ante el SAT que en los últimos 3 años había facturado servicios que Valentina no había prestado. Con su nombre. Con su identidad fiscal. Sin su autorización. Alguien que vivía en su departamento. Fue Renata quien habló con Mariana Torres Espinosa. Mis amores, quiero que se detengan aquí un momento. Renata no tenía obligación de llamar a Mariana. Desde el punto de vista legal, Mariana era información en un expediente. Renata podía haber presentado el caso sin hablar nunca con ella. Pero Renata llamó a Mariana. Lo hizo un martes por la mañana, desde su despacho. Se identificó. Le dijo que tenía información que afectaba directamente a ella y a su hijo. Mariana escuchó. No interrumpió. No lloró, no al principio. Renata le explicó quién era Héctor. No el Héctor que Mariana conocía, el empresario independiente con base en CDMX que visitaba cada 6 semanas y que cuando arreglara unos asuntos se mudaría con ella definitivamente. Sino el otro Héctor. El casado. El que vivía en un departamento de Narvarte que no era suyo. El que tenía una cuenta conjunta de la que salían cada mes entre 3 y 8,000 pesos que llegaban a Monterrey.
El que llevaba 4 años diciéndole a Mariana que ya casi, las mismas palabras, mis amores, casi las mismas palabras que Valentina había pensado 2 semanas antes mientras apagaba la lámpara de la cocina. Mariana Torres no lloró hasta que Renata terminó de hablar. Y cuando terminó de llorar, preguntó 2 cosas. La primera, ¿Andrés va a tener su apellido legalmente? La segunda, ¿cuándo es la audiencia y puedo ir como testigo? Eso es exactamente lo que les iba a decir antes. Hay mujeres que confunden el silencio con la derrota. Y hay mujeres como Valentina, y como Mariana, que saben cuándo hablar y cuándo esperar. Que saben que la diferencia entre una acusación y una prueba es el tiempo que se invierte en construirla. Valentina arrancó el carro en el estacionamiento ese miércoles por la noche. No miró hacia arriba, hacia el 7º piso donde todavía estaban los 5. No le importaba lo que estuvieran haciendo. 3 meses de trabajo silencioso estaban a punto de convertirse en algo que Héctor Ramírez Villanueva no iba a poder esquivar con una risa y una pregunta de si estaba bien. Héctor durmió bien esa noche. Eso no es una suposición mía, mis queridas, es algo que la señora Esperanza mencionó después, cuando las cosas ya habían cambiado. Esa noche durmió bien, dijo la señora. Como si eso le pareciera extraño en retrospectiva. Durmió bien porque creía que había ganado. Creía que Valentina había salido llorando, que se había ido a casa de alguna amiga, que en unos días iba a llamar. Al día siguiente llamó a Mariana. Le dijo que el asunto se había resuelto. Mariana respondió con monosílabos, bien, ok, sí, y Héctor interpretó eso como incomodidad, no como la señal de que Mariana ya coordinaba con la abogada de Valentina qué decir en la audiencia. Esa semana fue a ver a su propio abogado. Para explorar opciones. El abogado le dijo que el proceso podría llevar entre 6 meses y 1 año. Que lo mejor era intentar una separación amistosa. El muy señor Héctor salió de ese despacho convencido de que el tiempo estaba de su lado. No sabía que mientras él pensaba en meses, Valentina y Renata ya habían agendado todo en días. La señora Esperanza llamó a 3 personas del entorno de Valentina esa misma semana. Con educación, con la delicadeza de la señora elegante que cree que está siendo discreta. Una compañera de trabajo, una vecina, y Daniela Morales, la mejor amiga de Valentina desde la universidad. La señora le explicó a Daniela que Valentina había tenido un episodio. Que el estrés la había afectado. Que si Daniela tenía alguna influencia con ella, sería bueno que la animara a hablar con alguien. Daniela escuchó a la señora Esperanza con educación perfecta. Luego colgó. Y llamó a Valentina. Tu suegra me acaba de llamar a mí. Me contó su versión. ¿Necesitas algo? No todavía. Solo no respondas nada. En unos días va a quedar muy claro. ¿Cuánto es unos días? 9. Daniela no preguntó más. Aquí estoy. La citación llegó al departamento 9 días después. Héctor la encontró en el buzón un martes por la mañana. Un sobre de Manila con el membrete del juzgado familiar del Distrito Federal. Lo abrió de pie en el lobby, con el café todavía en la mano. Lo leyó una vez. Lo leyó 2 veces. 3. El café quedó sobre el mostrador del portero sin que Héctor lo recordara. Subió al departamento. Llamó a su abogado desde el elevador. Hay una demanda. Fraude matrimonial. Enriquecimiento ilícito. Uso no autorizado de identidad fiscal. Pausa. Y hay una segunda demandante que no conozco. ¿El nombre? Mariana Torres Espinosa. Silencio al otro lado de la línea. Un silencio que duró lo suficiente para que Héctor entendiera que su abogado estaba procesando exactamente lo que eso significaba. ¿Cuánto tiempo llevan juntos? 4 años. ¿Y el niño? Tiene 4 años. Espérense. Espérense, mis amores, porque lo que viene ahora es exactamente lo que el muy importante Héctor nunca calculó que podía pasarle. El abogado dijo, necesito que estés en mi oficina en 1 hora. Y que me cuentes absolutamente todo. Sin versión editada. Durante las 2 horas siguientes, Héctor fue entendiendo, con esa lentitud particular de quien nunca en su vida consideró de verdad la posibilidad de perder, que la posición en la que estaba era mucho peor de lo que había imaginado. Primer punto, la escritura del departamento. No tenía su nombre en ningún papel. El crédito hipotecario era anterior al matrimonio. Había vivido 8 años en una propiedad ajena sin haberlo cuestionado, sin haber hecho nada que le diera derecho legal sobre ese espacio. Segundo punto, la consultoría.
Una empresa registrada con el RFC de Valentina que en los últimos 3 años había facturado servicios que ella no había prestado, con su identidad fiscal, sin su autorización. El abogado pronunció el término legal para eso con una expresión que Héctor nunca le había visto. Tercero, las transferencias. 48 meses documentados. 642,000 pesos desde la cuenta conjunta a la cuenta de Monterrey de Mariana Torres Espinosa. El abogado cerró su libreta. El problema no es el divorcio. El problema es que hay elementos de fraude, matrimonial, fiscal, posible enriquecimiento ilícito. Esto puede llegar a lo penal. ¿No pueden hablar entre abogados? ¿No podemos arreglar esto de manera privada? El abogado lo miró. La pusiste en el pasillo de su propio edificio con su bolsa y sus llaves, frente a 5 miembros de tu familia. Silencio. ¿Hiciste que tu madre llamara a sus amistades para decir que había tenido un episodio? Más silencio. Entonces no. No vamos a arreglar esto entre nosotros. Esa noche Héctor llamó a Valentina 5 veces. 5. No una, no 2, 5 llamadas en el transcurso de 3 horas. Valentina lo vio en la pantalla cada vez. Cada vez esperó a que el teléfono dejara de sonar. Le escribió 4 mensajes. El primero era largo, Valentina lo abrió solo para verificar que no fuera algo urgente, y lo cerró después del primer párrafo. El último decía, Val, solo dame 5 minutos. Valentina guardó el teléfono en el cajón de la mesita de noche. Y durmió. La audiencia fue un jueves por la mañana. 9:30. El juzgado familiar en Santa María la Ribera, edificio gris, ventanas emplomadas, pasillos que huelen a papel viejo y a ese olor específico de los lugares donde la gente llega a resolver las cosas más importantes de su vida. Valentina llegó 15 minutos antes. Con Renata, carpeta de argollas azul marino, zapatos de tacón bajo que hacían el ruido preciso sobre el piso de mosaico. Con Daniela, que no era parte del proceso legal pero que Valentina había pedido que estuviera, y que llegó con una bufanda que a Valentina le gustaba y sin decir más que aquí estoy. Héctor llegó con su abogado 10 minutos después. Traje azul marino, recién planchado. Zapatos limpios. Se veía preparado. Confiado, de esa manera en que las personas se ponen seguras cuando han decidido que la única opción disponible es parecer seguros. Cuando vio a Valentina en el pasillo, la miró un momento. Esa mirada de siempre, la que calculaba fisuras, que buscaba el ángulo desde donde la otra persona estaba débil. Valentina le sostuvo la mirada 2 segundos y luego volvió su atención a algo que Renata le estaba señalando en la carpeta. Héctor miró hacia el otro lado del pasillo. Y no vio todavía, a Mariana Torres Espinosa sentada al fondo, en las sillas contra la pared, con un abrigo gris, el cabello recogido, y una carpeta pequeña sobre las rodillas. Esperando. Ahí está, mis amores. Ahí está el momento que él no vio venir. Entraron a la sala. El juez abrió la audiencia con la formalidad de siempre. Identificación de partes. Verificación de representación legal. Lectura de los puntos de la demanda. Fue en la lectura de los puntos cuando Héctor vio a Mariana. El secretario leía la lista de demandantes cuando Héctor giró la cabeza hacia el fondo de la sala. Y ahí estaba Mariana Torres Espinosa, en la segunda fila, con el abrigo gris y la carpeta sobre las rodillas y los ojos mirando al frente. Lo que pasó en la cara de Héctor en ese momento es algo que Daniela describió después con una precisión que parece de novelista. Se quedó sin color. No fue que palideció, fue que el color simplemente se fue. Como si alguien hubiera apagado algo adentro. El abogado de Héctor lo tocó en el brazo. Héctor volvió la mirada al frente. Renata presentó el expediente en orden. Mis queridas, quiero que entiendan lo que es ver a una abogada presentar un caso construido con 3 meses de trabajo y ningún cabo suelto. Primer punto, la escritura del departamento. Copia certificada. Solo a nombre de Valentina. El crédito hipotecario previo al matrimonio. El abogado de Héctor argumentó carácter conyugal del bien. Renata presentó la jurisprudencia exacta y luego el contrato matrimonial. Separación de bienes. Firmado por ambos. Notariado. El abogado de Héctor dejó de hablar sobre ese punto. Segundo punto, la consultoría. Los registros, los correos, y aquí el juez levantó la primera nota escrita de la audiencia, los correos donde Héctor firmaba como representante de la empresa de Valentina sin mencionarla. El abogado de Héctor habló de administración conyugal compartida. Renata presentó 3 correos donde Héctor firmaba solo, respondía a clientes como si fuera el único titular.
El juez hizo una segunda anotación. Tercer punto, los estados de cuenta. 48 meses. Cada transferencia, fecha, monto, destino. El total exacto. El nombre del titular de la cuenta de Monterrey. El abogado de Héctor no argumentó nada en este punto. Cuarto punto, el testimonio de Mariana Torres Espinosa. Mariana se paró. Caminó hasta la silla que le correspondía. Puso la carpeta sobre la mesa frente a ella y la abrió. Habló 15 minutos. No con rabia, mis amores, eso es lo que quiero que entiendan. No con la energía de quien llegó a destruir a otra persona. Con la voz tranquila de quien decidió que la verdad merecía ser dicha en voz alta, en el lugar correcto, frente a quien correspondía escucharla. Contó cómo conoció a Héctor. ¿Dónde? ¿Cuándo? Lo que él le dijo que era, el empresario independiente con base en CDMX. Las visitas cada 6 semanas. Los mensajes entre visitas. Lo que él le prometió cuando arreglara unos asuntos. Contó que había tenido a Andrés convencida de que el padre de su hijo era un hombre soltero que estaba en proceso de establecerse. Que había criado a Andrés con esa historia. Que Andrés tenía 4 años y preguntaba por su papá. Contó que cuando la abogada de Valentina la llamó, la primera cosa que sintió no fue rabia contra Valentina. Fue vergüenza por haber creído lo que le habían dicho. Y luego claridad, una claridad que, dijo Mariana, le había costado varias noches de sueño acomodar, pero que ahora tenía y no iba a soltar. Héctor escuchó todo esto mirando la mesa. No la interrumpió. No movió la cabeza. No buscó la mirada de su abogado. Solo miró la superficie de madera frente a él con la expresión de quien finalmente, después de mucho tiempo de no hacerlo, está contando el costo real de sus decisiones. Al final de la audiencia, el juez leyó las medidas cautelares. Mis lindas, escuchen bien esto. Héctor Ramírez Villanueva debía desocupar el departamento en 72 horas. Cuentas conjuntas congeladas desde ese momento. Expediente referido al Ministerio Público para evaluación de cargos penales por uso no autorizado de la identidad fiscal de Valentina. El abogado de Héctor tomó notas. Héctor no tomó notas. Héctor salió del juzgado sin hablar. Caminó hacia el carro con su abogado un paso atrás, sin que ninguno de los dos dijera nada mientras cruzaban el estacionamiento. Valentina salió con Renata y Daniela. Se paró en la acera del frente, en la luz del mediodía. Miró la calle. El tráfico de siempre. Un perro dormido en el umbral de una ferretería. Un puesto de jugos con el letrero escrito a mano. ¿Cómo estás?, preguntó Renata. Bien, dijo Valentina. Y lo decía completamente en serio. Daniela le apretó el brazo sin decir nada. Las 3 se fueron a comer. Héctor desocupó el departamento en 48 horas. No 72, 48. 2 días antes del plazo. Una vecina del 5º piso le contó después a Valentina que los primos que Héctor mandó a recoger sus cosas iban rápido y silenciosos. Que hicieron varios viajes con cajas y bolsas de basura llenas de ropa. Que no saludaron al portero. Que no preguntaron nada. Que se veían nerviosos. La llave del departamento quedó en el tapete. No en el buzón. No entregada al portero. En el tapete frente a la puerta, como si en el apuro, o en el orgullo, o en lo que fuera que quedaba de Héctor Ramírez Villanueva en ese momento, no hubiera querido hacer el gesto completo de entregársela a nadie. La llave. En el tapete. Como un punto final puesto al apuro. Valentina entró al departamento ese sábado por la noche. Sola. Puso música, algo suave, de esas playlists que pone cuando limpia y que a Héctor nunca le habían gustado del todo. Abrió las ventanas aunque hacía frío. Limpió todo, no porque estuviera sucio, sino porque necesitaba sentir el espacio en las manos. Pasó el trapeador, limpió la cocina, cambió las sábanas. Necesitaba que el departamento fuera suyo otra vez. Luego cocinó pasta con ajo y aceite de oliva, simple, de esas recetas que salen bien cuando uno cocina sin apuro. Abrió la botella de vino que había estado guardando sin ninguna ocasión especial para abrirla. Y fue al sillón. El sillón grande, junto a la ventana que da a la calle. El sillón donde la señora Esperanza se había sentado esa tarde de miércoles con su saco beige y su pañuelo bordado y su pobre Héctor dicho 2 veces. Valentina se sentó en ese sillón. Puso los pies en el banco pequeño que usaba siempre. Comió la pasta. Tomó el vino. Miró la ciudad a través de la ventana, las luces de Narvarte, el tráfico en la avenida de abajo,
los edificios del otro lado con sus ventanas encendidas y las historias que no se conocen. Ningún problema en ese sillón. Solo Valentina. Solo la pasta, el vino, la música suave y la ciudad. La señora Esperanza llamó una sola vez. Número privado, lo que ya dice algo. Llamó y Valentina no contestó, y la señora dejó un mensaje de voz. La señora decía que ella no sabía todo lo que había pasado. Que solo quería a su hijo. Que ojalá las cosas no lleguen a más. La voz sonaba diferente al pobre Héctor del miércoles en la sala. Más pequeña. Más cansada. Como la voz de alguien que empezó a entender que la versión que le contaron no era la versión completa. Valentina no respondió el mensaje. No por rabia, eso es importante, mis amores. No por rabia, no por necesidad de venganza, no porque quisiera que la señora Esperanza sufriera. Sino porque había cosas que Valentina ya no tenía que hacer. Cosas a las que ya no debía nada. Responder ese mensaje era una de ellas. Mariana Torres, en Monterrey, contrató a su propia abogada para los asuntos que le correspondían, el reconocimiento de Andrés, la pensión alimenticia, los derechos del niño. La última vez que Valentina habló con Mariana fue por teléfono, un martes por la noche. Gracias por llamarme, dijo Mariana. No tenías que hacerlo. Sí tenía que hacerlo. Porque Mariana Torres no era la enemiga. Era otra mujer a quien le habían dicho la versión conveniente. Y Andrés era un niño de 4 años que preguntaba por su papá y que merecía que su historia estuviera en orden. Llamar a Mariana era lo correcto. Y era verdad. 3 meses después de la audiencia, la resolución definitiva llegó. Divorcio oficial. Departamento definitivamente a nombre de Valentina Sánchez Herrera. Consultoría transferida formalmente a su nombre. El proceso civil continuaba en lo relativo a los cargos penales. Valentina recibió los documentos en el despacho de Renata. Los leyó. Los dobló. Los guardó. Llegó al departamento. Puso el sobre en el cajón de su lado de la cama, que ahora era simplemente su cama. Se preparó un café. Fue a la ventana. La misma ciudad. El mismo ruido del tráfico. El mismo olor que sube por las mañanas. El mismo café en la misma taza. Pero diferente. Todo diferente, mis amores. El departamento era exactamente igual. Pero el peso de las cosas dentro de esos muros había cambiado. El aire pesaba distinto. El silencio pesaba distinto. Y así fue como 8 años de mentira encontraron su fecha de vencimiento. Mis amores, antes de que me vaya quiero preguntarles algo. Quiero que se queden con esta pregunta un momento. ¿Habrían esperado? 3 meses es mucho tiempo para vivir con lo que sabes y no poder decirlo. Para cenar con alguien y sonreírle y preguntarle cómo estuvo su día, sabiendo lo que sabes. Para dormir del mismo lado de la cama de siempre, con los mismos ritmos de siempre, cargando lo que cargas. ¿Lo habrían hecho? ¿Habrían tenido la paciencia de construir el expediente en silencio, de esperar el momento exacto, de no confrontar antes de tener todo listo? ¿O habrían confrontado desde el primer mensaje, con la rabia del primer momento, sin la prueba todavía armada? Cuéntenme en los comentarios. Sin juicio, cada una lo haría diferente, y cada una tendría sus razones. Quiero leer lo que piensan. Porque esta historia es sobre más que una traición descubierta. Es sobre la diferencia entre reaccionar y actuar. Entre el impulso y la estrategia. Entre lo que se siente bien en el momento y lo que funciona cuando importa. Valentina eligió esperar. Y ese miércoles, cuando bajó en el elevador sin llorar y marcó el número de Renata, tenía en las manos algo que ninguna sonrisa tranquila de Héctor Ramírez Villanueva podía desmantelar. Eso es lo que les queda de esta historia, mis queridas. Y si esta historia les movió algo, si llegaron hasta acá y sienten que valió la pena, suscríbanse. Activen la campanita. Y compartan con alguien que lo necesite escuchar. Porque lo que viene en el próximo video es exactamente el tipo de historia que no van a poder parar de escuchar, y no quiero que se lo pierdan. Nos vemos pronto. Cuídense mucho.